Katy, ¿cómo estás? Bien, bien, Jorge, Un recibiendo poquito de el frío en la invierno. mañana, ¿eh? Con su matecito, su Sí, sí. No, infusión. siempre. Sí. Oye, bueno, ahí está Catherine Gutiérrez, profesora psicóloga clínica, magíster en psicología educacional. Instagram, catherine.gutierrez.a. WhatsApp 569-97-53-70-74. Catherine.gutierrez.a @usach.cl es el correo para que tomen digamos, la oportunidad de tomar contacto con Katy, explicarle, a lo mejor recibir alguna sugerencia, alguna guía, alguna formación, alguna asesoría en este ámbito de la psicología clínica. Hoy día vamos a dedicarnos a algo bien importante, Katy, usted me dirá, cuénteme. Exactamente, vamos a hablar un poco de nuestra realidad como país en relación a la inmigración, a cómo atendemos este fenómeno, ¿cierto? Tanto dentro de las escuelas como en la clínica, Uh -huh. y también de nuestros pueblos originarios, porque tenemos muchas personas ahora que coexisten en las comunidades educativas y que no se conocen, digamos, culturalmente. Entonces ahí hay muchos choques, muchos problemas que podrían no suceder o quizás llegar a mejores acuerdos o quizás también tener nosotros, ¿cierto? Que de alguna manera somos los chilenos, ¿cierto? Que dicen ellos, es los Uh que -huh. estamos en este territorio y vivenciamos la cultura, ¿cierto? Y, y de alguna manera también, ¿por qué no decirlo así? Eh, Imponemos un poco nuestra cultura, si uno lo mira desde la lógica del lenguaje, ahora ya está es un poco más amable, un poco más amable el hecho de que tú vas a lugares públicos y ahí no sé, en Mapudungun me ha escrito algo, pero no está en otros idiomas siempre, tampoco en otros dialectos. Nosotros no solamente tenemos al pueblo mapuche, también tenemos, por ejemplo, al pueblo Rapanui, ¿te fijas? Entonces, y así también hay mucha presencia de inmigrantes haitianos, que ellos tienen su propia lengua, ¿no? ¿Y qué sabemos de esas culturas? Mira, como psicólogos, ¿cómo podemos atender, cierto, las demandas de los malestares que ellos también traen? Mm. Primero, porque independiente de si son de nuestros pueblos originarios y viven aquí en la ciudad, de alguna forma en una cultura más occidentalizada, ¿no? O si vienen de otros países, ¿cierto? También tenemos inmigrantes que son Por hispanohablantes, de supuesto. Venezuela, de Colombia, de Perú, de Bolivia. Eh, ¿Cómo nosotros respondemos, ¿cierto?, a estas diferencias culturales y cómo entendemos también la presencia de algunos fenómenos que a veces ligamos con cuestiones, por ejemplo, en el cuidado de los niños que son de despreocupación o en las atenciones médicas, por ejemplo, cuando a veces los inmigrantes no quieren ir al médico, no entendemos el por qué, Claro. las escuelas cómo reciben, el trato que los niños tienen con los niños de acá, que se han criado siempre con este capital cultural. Sí. ¿Te fijas? Aquí hay un capital cultural que nosotros tenemos y que antes los niños, que ya hemos hablado bastante de los niños de privado, ¿cierto? Venían a la escuela y venían con un capital cultural distinto. Y ojo ahí que ahí hay algo que es distinto, no inferior. ¿Te fijas? Es un capital cultural diferente, Es que pero no fíjate es que inferior. por ahí te iba a preguntar también, Katy, porque mira, te voy a mirar, te voy a poner Sí, una mirada, digamos, súper sí. sesgada, no sé si inculta, pero No, pero poco está... unificadora, ¿no es cierto? Y alguien te podría preguntar, bueno, a ver, ¿por qué tenemos que acercarnos culturalmente? ¿Por qué tenemos que conocer a los pueblos originarios, ancestrales, qué sé yo? ¿Por qué tenemos que culturalmente tener conocimiento si, mira, es un grupo, eh, estamos muy alejados, hablamos de la novena región, te pongo el caso, ¿no es cierto?, de los Claro, mapuches, qué sé yo, claro. está todo circunscrito por allá. ¿Qué tenemos que ver nosotros, nuestra realidad con ellos? ¿Por qué tenemos que convivir o empatizar, digamos, con esa realidad? ¿Qué se le responde? Vivimos en una sociedad y ellos no son
pueblo, ¿cierto?, que está circunscrito a un territorio. Y muchos además ya tenemos, bueno, yo soy fanática de la genealogía, ¿eh? Y no he encontrado, pero busco por ahí, pero casi todos tenemos algún cruce Claramente. en nuestra genealogía. Somos un pueblo que está cruzado, que es mestizo. Entonces, primero, hay de nosotros, incluso si en nuestros apellidos no aparece, porque fue tanto en algunos momentos el temor que las personas se cambiaban los apellidos para no aparecer con un apellido, en este caso mapuche, porque porque eran perseguidos, y esa es la verdad, Discriminados, o estigmatizados, qué sé yo. discrimina. En las escuelas, por ejemplo, todavía ronda estos conceptos de flojera, por ejemplo, por no conocer o trabajar toda la tierra, ¿te fijas? Cosas como esas, o el tipo de medicina que ellos ocupan. Y tú dices, ¿por qué hoy día mirar hacia allá? Porque ellos tienen cosas que son valiosas, al igual como nosotros tenemos aspectos culturales que a nosotros mismos a veces no nos gustan, o de otros que se han formado de alguna forma occidentalmente igual que Sí. nosotros, pero que han tomado ciertos aspectos y los han de alguna manera privilegiado, o los han, no sé, estoy pensando en algún ejemplo para que se entienda mejor. Eh, Pensemos en lo que es el comercio. Quizás hay en la sociedad occidentalizada hay algunos que solamente van a pensar en la parte comercial, y a nosotros quizás, a otro grupo, nos puede interesar más lo que es, como te digo yo, las cosmovisiones, pero que esa realidad pueda convivir, Sí. porque vivimos en un territorio que es compartido. Sí. Entonces, Con cuando respeto a tú las logras, minorías y a las disidencias, del que piensa distinto, ¿no es cierto? De que, pero también a la mayoría, ¿te fijas? por supuesto, Porque por ejemplo, en las escuelas, hoy día las escuelas públicas tienen mucha matrícula de niños extranjeros. Estoy hablando de colegios que están en las periferias, ¿no? Porque los niños de acá generalmente se van a los colegios particulares subvencionados donde pueden pagar un poquito más, y las personas que están llegando, ¿cierto?, al país, por supuesto que necesitan guardar los recursos que tengan y usarlos para alimentarse y para establecerse, ¿no?, en este nuevo lugar. Entonces, el no conocer, Jorge, la cultura puede llevar a malos entendidos, que puede hacer que cosas muy pequeñas se transformen en problemáticas donde ya después es difícil llegar a acuerdos. Por ejemplo, en el asunto que tiene que ver con el trato de los niños. Muchas veces escuchamos sobre la violencia. Sabemos que hay países donde por la historia, ¿cierto?, que ellos han tenido, su historia sociopolítica, ¿cierto?, han sido de violencia extrema, y por lo tanto hay cosas que para ellos ya no son tan chocantes, tristes, porque han estado expuestos a tanta violencia que para ellos no es tan fuerte, y para nosotros sí, porque si bien también hemos estado expuestos a violencia, quizás hemos logrado o hemos aprendido a equilibrar un poco, y además han sido otros hechos que son distintos. Al igual como hemos hablado de la subjetividad de las personas, también cada cultura, en cada país o en cada región, es diferente. Pero tenemos cosas, Jorge, en el vínculo que nos unen. ¿Recuerdas que yo te decía, por ejemplo, en otros programas, que el amamantar es algo que es el nacimiento, el amamantar, el ser cuidado, son esas cosas que son de lo humano, que la persona sea de cualquier país o de cualquier tribu, de cualquier pueblo, viva donde viva, nació. ¿Te fijas? Hubo un nacimiento, hay un amamantamiento o un cuidado. Digamos, supongamos que en otro lugar no se amamanta, pero se le alimenta, que es lo mismo. Se le nutre. Y es ahí, en ese espacio, donde uno puede trabajar. ¿Por qué? Porque todos,
hemos necesitado ser cuidados. Y en ese ser cuidados todos hemos desarrollado de alguna manera defensas cuando no somos cuidados y esas son las que afloran cuando hay discusiones, cuando hay inconvenientes. Entonces, Mm. si por ejemplo yo tengo niños que no hacen las tareas para la casa, que eso podría ser un problema para las profesoras, no sé, de primero básico, segundo básico, tercero básico. Ahora con la pandemia hay niños de quinto básico que no leen, ¿te fijas? Entonces también ahí se puede llevar hasta esos niveles. Eh, ¿Qué pasa cuando tenemos papás que son, por ejemplo, no hispanohablantes? En el caso de los inmigrantes haitianos, estamos, tenemos en las escuelas a alguien que haga de mediador cultural, porque lo que yo te digo que permite, ¿cierto?, entender, primero pasa por una diferencia ahí Uh, del idioma, que es una cuestión claramente. de la lengua. Además, supongamos que sí se habla la lengua, pero quizás, por ejemplo, lo que para nosotros puede ser la visita, no sé, al pediatra, que es común, ¿cierto? A lo mejor una profesora puede pensar que un niño necesita ir al pediatra y la mamá no lo va a llevar y podrían, por ejemplo, establecer y pensar que se necesita dar cuenta a la justicia, ponte tú, porque hay una vulneración de derechos, porque no sé, esta mamá inmigrante no lleva a su hijo al pediatra y este niño aparece enfermo, quizás para la profesora parece que no comiera bien, porque a lo mejor su estructura corporal a lo mejor es muy delgadito, ¿no? Quizás es muy delgadito y lo ve y este niño es muy delgado, quizás no come bien, a lo mejor no habla también todavía el idioma, y el que quizás, por ejemplo, la madre no lo quiera llevar al pediatra, tiene que ver mucho con su cultura. Tú sabes que, por ejemplo, en el caso de las personas haitianas, ¿has escuchado tú del vudú? Sí, sí, pues. Eh, eh, Es una. ¿Dónde, si yo te digo vudú, a dónde se va Los pinchazos. tu cabeza? ¿Ya? Y si lo Un- llevamos a lo cinematográfico, ¿qué hemos visto de eso? ¿Cuál eh, es lo que ronda ahí? a ver, cuéntame. ¿Qué Por podrías? ejemplo, típico que esto de los zombies, las películas Ok, estas que vieron mucho, que los pinchaban y volvían a exacto. la vida. Entonces, esa parte de esa religión está muy ligada a algo que es como oscuro, ¿no? Sí. Pero resulta que hay muchas personas haitianas, el pueblo haitiano se dice muy católico, pero también coexiste, y no, yo se lo escuchaba a una persona que hace esta tarea de mediar entre esta cultura occidental y el cómo ellos viven su cultura. Él nos explicaba que estos pueblos, Jorge, escondieron también su religión porque se veía como algo más ligado a lo oscuro, a la brujería, ¿no? Entonces esconden esto y resulta que al esconderlo, pero en realidad en Haití se practica, pero no desde esta forma que nosotros tenemos en el imaginario colectivo, ¿no? Ujú. Sino que es otra forma de creer, tienen sus propias formas, su propio, como la machi para el pueblo mapuche, ¿no? Ellos también tienen sus propias formas de sanar. Entonces, cuando tú les dices un médico, para ellos no tiene sentido. Pero si tú, como mediador cultural, le dices, mira, ¿sabes qué? Voy a intentar buscar una persona que pueda atenderte, que sea de tu cultura, y tú después vas a ir al médico. Te fijas que hay un tránsito que hay que hacer que quizás no todos están dispuestos Sí. a pasar por ese sendero, que tiene que ver con el vivenciar, que tiene que ver con el darte cuenta que no todos perciben la realidad de la misma manera, que si tú quieres ayudar, por ejemplo, a una familia, tienes que trabajarlo de esa forma y no ir, por ejemplo, y abrir un proceso donde la mamá o el papá o quien esté a cargo del niño va a tener que llevarlo Sí. a un PRM, a que lo atiendan porque lo descuidan, porque son padres que no están al pendiente de ese niño o de esa niña, y lo mismo con los adolescentes. Pero te fijas que eso que es otra mirada
Sí. Pero yo creo que eso ha cambiado, se ha modificado en, no sé, en la última década. Por lo menos ha habido cierta apertura. Poquito, Un poquito. poquito, pero que antes no había. Había Mm. una barrera. Por lo menos ahora existe la posibilidad que alguien te entienda y por último diga, ya, ya, te aguanto, te tolero, ¿no es cierto? Te soporto. O Hay la una intención. barrera que ya está un poquito más, eh, digamos, abierta, con posibilidad de entender culturalmente otras realidades. Pues eso es, y respetarlas. Y conocerla, Jorge, ir poco a poco acercándose al punto de darte cuenta que siempre en las otras culturas hay algo que nosotros podemos rescatar. Por ejemplo, en relación al pueblo mapuche, hay algo que yo he visto que ellos, por ejemplo, esto mismo, el mate. Ujú. Yo recuerdo haber compartido en una ocasión con un grupo de jóvenes que son jóvenes universitarios que están estudiando acá en Santiago y viven en un hogar indígena, donde coexisten algunos eh, pueblos del norte con mapuches. Y en ese lugar yo recuerdo que la Lamien, después de muchas semanas, ella me pasó un mate. Después de muchas semanas, como ese gesto de el darte algo, te fijas, de compartir algo, pero Que ¿por ya hay qué? una relación ahí. Ellos, sí, pero, por ejemplo, hay cosas que yo fui observando, el saludo de ellos. Cuando ellos se saludan, ¿te has fijado que nosotros, hola, ¿cómo estáis? Y ya, hasta acá. Entonces, yo aprendí ahí que ellos se saludaban de otra forma, Jorge, que tenía que ver con cuando es el cómo está para ellos es cómo estás tú, en diferentes aspectos, espiritualmente, físicamente. Si hay algo más que te aqueja, ¿cómo está tu familia, tu madre, tu padre? ¿Cómo están tus tierras, tus animales? Y el pensando así, Sí, bueno. es, Es todo un comprendes ámbito, que ¿no es cierto?, del interés. Porque nosotros aquí con suerte hacemos así. Cuando llegamos a la pega, nos encontramos con alguien. ¿Qué? O sea, ni siquiera esbozamos algo, algo audible. exactamente, exactamente. O por ejemplo, aprendía que, mira, ¿y por qué también traigo esto? Porque aprendí cosas que muchas veces queremos occidentalizar. Por ejemplo, se habla tanto de, uy, el feminismo, eh, sabemos hay violencia en diferentes partes, somos un compendio, ¿no?, de cosas, pero estas culturas nos traen algunas cosas que hay que rescatar y que a veces toman de ciertos sectores y las toman tan equivocadamente porque las toman para usarlas de una manera utilitarista. Por ejemplo, en la cultura mapuche, el hombre juega al palín. ¿Te fijas? Y esta Lamien me contaba en una canción. Me decía, no, es que fuimos a los jardines de X institución. Y decían, bueno, ¿y las niñas? ¿Les van a pasar el palín a las niñas? No, dijo ella, porque las mujeres no juegan palín. Pero ¿cómo si las mujeres hacen todo? Decían las educadoras. Sí, pero no en la comunidad, porque ahí cada uno, mira qué bonito, tiene un rol que cumplir. No es por discriminación, no es porque la mujer no sea capaz, sino es porque que cada uno, el equilibrio, ¿te fijas? Sí, Cada sí. uno Tiene un papel, un rol, ¿no es cierto? tiene un Un lugar. papel que hace y que eso hace que esa comunidad funcione. Hay cosas también, por ejemplo, que a mí me gustan mucho del pueblo Aymara, por ejemplo, que nosotros en el norte tenemos mucho de eso. Sí, pues. El pueblo Aymara y su amor por los antepasados, bueno, igual que el pueblo mapuche. Mira, cuando uno empieza a investigar sobre esto, Jorge, te vas dando cuenta que tienen un amor, por ejemplo, por sus antepasados. Los mapuches cuando, por Un ejemplo, respeto protegen la enorme. tierra, Sí, claro. pero nosotros en nuestra cosmovisión más occidental no alcanzamos a comprender. El mapuche cuida su tierra porque sus ancestros están ahí, son parte de la tierra. Los aymaras
ellos ponían a sus difuntos a los pies de los cerros, envueltos en sus aguayos, que simbolizan la dualidad entre el hombre y mujer y también el equilibrio, ¿te fijas?, entre el hombre y la mujer. Como por ejemplo en las ceremonias, ellos, la mujer y el hombre tienen la misma importancia para ir a la montaña a poder preservar sus cosechas. Y ellos bajan a estudiar en el norte. ¿Y quién entiende que quizás a lo mejor esa niña adolescente tiene que subir con su abuela a entender cómo es ese ritual? Y tiene que ser en cierta fecha. Oye, Katy, no, nos pillan ahora, qué buen ¿En tema, ¿no es serio? cierto? Porque, oye, vamos descubriendo tantas cosas, la relevancia que tiene el amor, el condicionar en positivo, ¿no es cierto? El interrelacionarnos. Fíjate que esto también está cruzado por un tema político terrible, que también, ¿no es cierto?, como Sí, lo cruza sí. todo, porque la política también Ujú, nos mal lleva, nos mal entiende muchas veces, nos pone de antagonistas frente a situaciones puntuales ujú. por un tema mediáticamente y políticamente manejado. Entonces, de repente tomamos distancia de temas solamente porque tiene un sesgo político que ni siquiera lo entendemos. ¿Ah? Entonces, hay Exactamente. tanto que Sí. conversar. Katy Gutiérrez, profesora, psicóloga clínica, nos pilla siempre la hora. ¿Ah? Y el WhatsApp ahí aparece en contacto, si le parece interesante el tema, le pueden escribir, métanse en su Instagram, pueden condicionar obviamente alguna conversación. Caterine, con K, ¿no es cierto? Y th, caterine.gutierrez.a. Y el WhatsApp 569 97 53 70 74. Me gustó muchísimo el tema hoy día, Catita. Qué bueno, Jorge. Hay mucho más que decir ahí. Sí. Mucho más. Las comunidades educativas necesitan tener a lo menos un poco de esta mirada. Trabajo, ¿no es cierto? Y desafío. Un abrazo, Sí. cariño, buena semana, Igual, Katy. Hasta que la otra. tengan buena semana. Nos vemos.